comunidad? Muy, pero muy buenas tardes, noches, días, en donde quiera que me estés viendo. Bienvenido a mi canal de YouTube. Soy Irene Moreno, soy sexóloga y licenciada en Ciencias de la Comunicación, coach de pareja e individual. Y bueno, pues el día de hoy estoy muy feliz porque tengo la oportunidad de volver a ver a través, aunque sea de la pantalla, a dos queridos compañeros que estuvimos juntos en una radiodifusora. Y bueno, pues ahora ellos me traen la sorpresa de que por fin, después de 2 años, terminaron un libro. Pero lo que no es grato o gozoso es saber el tema del que se habla, porque el feminicidio en México es un grave problema social que no vemos cuándo, cómo, de qué manera se va a detener. Ellos nos traen sobrevivientes de un feminicidio y fíjense nada más lo que estoy viendo. En junio de este 2022, nada más en el mes de junio, se registraron 89 feminicidios. En mayo 84, en febrero 83, para darnos nada más a la mitad del año, 493 casos del primer semestre. Veremos qué ocurre en este segundo semestre, pero las cosas no apuntan para nada bien. Y bueno, pues finalmente sabemos hoy que el feminicidio es la manifestación más extrema de la violencia en contra de una mujer por el hecho de serlo, por el hecho de ser mujer. La diferencia entre un homicidio y un feminicidio es que el feminicidio parte del odio hacia el género femenino, hacia la idea de que, sobre todo en este tema, los hombres, que son, digamos, los principales feminicidas, no queremos decir que sean los únicos, pero bueno, sienten que tienen el derecho de maltratar, violentar e incluso de quitarle la vida a una mujer por el hecho de serlo y considerarla un ser inferior. Pero bueno, para platicar de sobrevivientes de un feminicidio, me da mucho gusto recibir a los doctores en psicología Abril Dorantes y Cam Chai, que bueno, pues en primer lugar, aplauso por atreverse a abordar este tema de manera también peculiar, porque nos hablan de casos, pero también nos van a dar soluciones. Bienvenida, Abril, bienvenido, Cam. Quiero leer un poquito de su currícula, si me permiten, porque bueno, es importante que sepamos con quién estamos platicando, que son dos personas muy preparadas y que bueno, abordarán este tema desde, obviamente, su quehacer profesional, pero también como mexicanos y mexicanas que estamos preocupados por esta situación tan grave. La doctora Abril Dorantes es risoterapeuta internacional. Ay, esto qué lindo. Ahorita nos tienes que platicar o hacemos luego un programa específico con ambos sobre la risoterapia. Ella es licenciada en psicología, diplomada en terapia de pareja, en prevención de violencia en el noviazgo, muy importante este tema, diplomada internacional en educación para la paz, en constelaciones familiares, es experta en psicoterapia gestalt, maestra en psicoterapia existencial, maestra en psicodiagnóstico infantil, doctorada en psicología y bueno, pues ella es directora del Centro de Psicoterapia Familiar y conductora también en diferentes espacios, pues estos espacios virtuales que afortunadamente nos permiten tener esta comunicación en cualquier momento y en cualquier lugar del planeta. Y bueno, Cam Chai, ¿quién es? Él es licenciado en psicología, máster en psicoterapia de pareja, máster en psicoterapia existencial, doctorado en psicología, máster training en risoterapia, tanatólogo pediátrico, especialista en educación para la paz, especialista en violencia de género, director de Risoterapia México, conductor de radio y autor del libro Psicoterapia con Dios. Y ahora, bueno, pues de este nuevo libro que hacen a la limón, Cam y Abril. Bienvenidos los dos, gracias por estar. Gracias a Muchísimas ti, Irene, gracias. nos hace felices estar aquí en tu espacio. A ver, Abril, el tema del feminicidio, como yo decía, es un problema social. No es únicamente en México, desafortunadamente, la violencia hacia las mujeres la estamos viendo, por ejemplo, ahora en Irán de manera desmedida, y las guerras también nos traen como, entre otras consecuencias, la violación de miles de mujeres, como si esto fuera parte, ¿no? O regulada de lo que sucede en conflicto entre los países. ¿Qué les lleva a Abril y a Cam a escribir este libro? Abril. Pues justamente pienso que en todos estos años, que son más o menos 7 años,
nos hemos ido sensibilizando porque justamente empezamos a trabajar con la violencia de género. Trabajamos desde adolescentes hasta mujeres que ya están casadas, incluso niñas. Y al ver cómo son tratadas en nuestro país, y sabemos que en otros lugares del mundo también, pero al estar tan de cerca con estos casos, el enterarnos, el atenderlas, el ayudarles a crear su ruta de escape o recursos para protegerse, pues nos ha ido sensibilizando sin duda para saber la importancia de concientizar en el tema de la prevención de la violencia, ¿no? Claro. Hablas de recursos, Abril, ¿qué son más importantes, Cam? ¿Los recursos materiales o los recursos emocionales para ya sea no entrar o poder salir de una situación de violencia familiar, de violencia de género, de violencia en pareja? Fíjate que ambos, Irene. O sea, en realidad la mayoría de las mujeres que están en una relación violenta, uno de sus principales motivos que tienen para no salirse de ella, y justificaciones también muy válidas, es que no cuentan con los recursos económicos para solventar sus gastos, para hacerse cargo de sus hijos, para pagar, aunque sea una renta, la escuela, la alimentación, y eso las llega a limitar muchísimo. Cuando no contamos con los recursos, entonces deberíamos de contar con una red de apoyo, que sean amigos, familiares, vecinos, etcétera, de personas que nos apoyen, no solo en la cuestión económica, sino a nivel personal, en una cuestión de cuidado y protección. Claro, Entonces, son a la par en realidad. los recursos emocionales, sociales y los recursos económicos. Pero fíjate, Abril, Cam habla de tener una red de apoyo. Lo primero que hace un violentador con su víctima es separarla de la red de apoyo. Decirle, no me cae bien tu mamá y tu papá, me odian, no quiero que veas a tus hermanos o tus hermanas, todas tus amigas son unas pirujas, entonces no quiero que te juntes con ellas porque son una mala influencia. Es decir, lo que hace el violentador es justamente aislar a esta mujer para que no tenga esa red de apoyo. Y ustedes pues lo viven, ¿no? Cotidianamente cuando dices que hay que hacer estrategias a veces para poder sacar a una mujer y eventualmente evitar que sea asesinada. Ujú. Sí, ¿Cómo, bueno, cómo lograr esto? Ajá, ¿cómo empieza? Vamos a empezar a ver por el principio. Ustedes en este libro cuentan historias que me imagino que son historias reales de sus propios pacientes. Platícame alguno de estos casos como un ejemplo de lo que las mujeres viven muchas veces en silencio, Cam, Abril. bueno, yo quiero comentar que el mensaje de la red de apoyo justamente no va solo para las víctimas de violencia, sino para la red de apoyo, justo para que las personas que están alrededor de una víctima de violencia sepan que quien violenta los va a alejar, va a hacer todo lo posible por alejarlos y que no tomen personal que la víctima los esté alejando porque lo hace justamente por su seguridad, ¿no? Para que el violentador o la violentadora no sea más violento todavía. Entonces, eso es un mensaje también para la red de apoyo, que creo que es muy importante Claro, mencionarlo. porque luego las amigas dicen, ay, no, ya desde que anda con ese novio, desde que se fue a vivir con tal, me hace groserías, no me contesta el teléfono, me mantengo entonces al margen. O sea, es como mucho ojo, o sea, es tener en el radar a esta persona que nos damos cuenta que está viviendo situaciones de violencia. Así es. Así es. Y además, fíjate, en relación a lo que nos preguntabas, hay muchas historias, historias reales, algunas muy crudas, otras como lamentablemente muy comunes, hablando de un nivel de violencia moderado. Y en una de ellas, voy a hacer un poquito de spoiler, en una de esas historias, la víctima se libra de su potencial feminicida, porque eso es importante entenderlo como hombres. Como hombres naciendo en este contexto, en este país, todos los hombres somos potenciales feminicidas. Porque todos crecimos con una educación y una ideología machista de cosificar a la mujer y de que se haga lo que nosotros queremos. Y si no pasa eso, pues hasta las últimas consecuencias, ¿no? Por eso es Claro. importante entenderlo. En esta historia, esta chica, la forma que tuvo
de sobrevivir de su potencial feminicida fue que este chico falleció en un accidente de autos. Ujú. O sea, no todas las historias es de, ay, sí, yo metí la denuncia al Ministerio Público, mi familia me resguardó y así fue como sobreviví. No, O o sea, sea, digamos que aquí fue un golpe de suerte, de buena suerte para ella y de mala suerte exacto. para él. Ok. Exactamente, que casi no pasa, ¿no? O sea, no sabemos qué hubiera pasado si este chico no hubiera fallecido y hubiera quedado gravemente herido en el hospital, porque eso detona, también este es otro dato interesante, Irene, detona estas características de, no solo de mujeres, también de hombres, pero en este caso de mujeres rescatadoras. Y entonces no sabemos si él hubiera sobrevivido y hubiera detonado en ella el, sí, me está violentando, pero ahorita está herido y entonces lo voy a rescatar, lo voy a cuidar Va porque a cambiar pobrecito. por gratitud, en fin. Exactamente, exactamente. Entonces esa es una, por ejemplo, de varias historias, ¿no? Que no todas las mujeres cuentan con esa suerte, con ese golpe de suerte que tú dijiste, pero que sí te va mostrando cómo nos vamos relacionando desde la parte violenta. No todos los feminicidios vienen de la pareja, pero sí la mayoría. Y hay quienes son víctimas aleatorias de un feminicida. Sí. Es diferente a quienes están, digamos, viviendo en el ojo del huracán, en donde hay focos rojísimos y en donde hay manera de prevenir. Es decir, a veces efectivamente, ahora sí que vas por la calle y puedes sufrir una violación, un asesinato, lo cual es un feminicidio, o bien, como en el caso de esta chica cantante, que tuvo una relación con esta persona muchísimo mayor que ella, que termina asesinándole, bueno, después termina él muriéndose. Justamente, no sé cuándo verán ustedes este programa, nuestros amigos que nos ven y nos escuchan, pero esto ocurrió en este mes de octubre del año 2022. Entonces, finalmente a veces no se hace justicia, sino bueno, pues finalmente las cosas suceden de una manera en la que no hay ningún tipo de control. Pero en donde nosotros, pues sí, no podemos absolutamente tener el control, no hay nada que hacer, pero en donde sí, por ejemplo, cuando vivimos una relación violenta, ¿cuáles son esos focos rojos, Abril? ¿Cómo sé, cómo identifico? Porque luego hemos normalizado tanto la violencia que pensamos que así es. Y tristemente vemos, tú tienes una especialidad en violencia en el noviazgo, que desde muy jovencitas, pues viven estas relaciones violentas y lo normalizan. Ujú. ¿Cómo yo me doy cuenta que estoy viviendo una relación de abuso o violenta? Mira, eso es lo maravilloso que tiene el libro, porque a través de las historias van dando pequeños detalles que como lectora o lector puedo ir diciendo, ah, claro, a mí también me pasa. Entonces, eso es algo muy bueno que tiene el libro, porque es muy fácil de entender al identificarte con estas cosas. Lo primero que hay que reconocer en una relación violenta es cuando la persona que está ejerciendo violencia tiene o quiere tener el control sobre mí y lo va a manifestar de diferentes modos, ya sea a través de los celos, eligiendo a mis amistades, metiéndose en mis redes sociales, controlando la manera en que me visto, controlando la manera en la que me acerco a mi familia, controlando a dónde voy. Pero todo esto está disfrazado de un supuesto amor romántico. Le llamamos amor romántico porque el amor romántico es lo que disfraza a la violencia. Es decir, te celo porque te amo. No me Mm, gustan esas amistades, no desconfío de ti, pero no confío en ellas. claro, Entonces, con este supuesto amor romántico te voy envolviendo para que pienses que me preocupo por ti, que te pero en estoy realidad cuidando. O sea, es, esa minifalda no te va porque te van a faltar al respeto. O sea, no es que yo no quiera que te la pongas, pero te estás exponiendo, yo te estoy protegiendo. Exacto. ¿No? Este tipo de actitudes disfrazadas de un apoyo, pero fíjate, cuando alguien nos dice lo que tenemos que hacer, se infiere que él es superior porque sabe más. Entonces, alguien que te dice qué debe de hacer, cómo debes de hablar, con quién te tienes que juntar, cómo te debes de vestir, pues ya tiene allí un aire de superioridad, ¿no? Él infiere que tú no sabes y él sí. Así es, fíjate, en los talleres que hemos impartido mucho a adolescentes, les compartimos una definición de lo que es amar. Les decimos que amar es cuidarte de mi destructividad.
Justamente porque muchas mujeres dicen, ay, es que el fulanito tal me cuida de lo que ocurre a mi alrededor, me cuida de mi familia, de mis amigos, de la gente que está en la calle. Ok, demos por hecho y cierto eso, pero te cuida de él mismo y es cuando se queda en un silencio sepulcral, porque es, oye, sí es cierto, no me había dado cuenta que amarme también es que me cuide de él mismo, de sus mismas violencias, de sus mismos machismos, de sus mismas sobreprotecciones, que sabemos que la sobreprotección es anular los recursos de la otra persona. Claro, o dar por hecho que no los tiene, o Claro. simplemente anularla para efectivamente irla acaparando completamente. O sea, una forma de violencia que la gente dice, ay, es que es tan lindo, me cela como dices porque me quiere y me cuida muchísimo. Y entonces, ¿yo qué haría sin él? Y entonces te vuelves codependiente. Entonces, la violencia y la codependencia, digamos que son como hermanas intrínsecas. ¿Cómo funciona esto, Abril? Pues van de la mano. La dependencia y la codependencia van de la mano de una relación violenta, pero hay que comprender que se va formando poco a poco esa dependencia. O sea, cuando la persona violenta constantemente te está diciendo que eres una tonta, una inútil, que no sirves para nada, que tu vida vale nada, entonces la persona cada vez va a empezar a dudar más de sí misma. Y luego más si trae una historia de carencia, entonces llega un momento en donde piensa que sin la persona que ejerce violencia no puede vivir. Ya no puede ni siquiera tomar decisiones de su cuerpo o de qué comer porque ha perdido toda esa capacidad a consecuencia de la violencia. Quien vive violencia es porque aprendió a vivirla desde la infancia, Kat. O Qué sea, es bueno que algo lo que dices. viene ya casi en tu ADN. Casi, casi en nuestro ADN. Fíjate, hace un momento que le preguntabas a la doctora Abril de cuáles eran esos focos rojos. Justo yo estaba pensando también estos otros focos rojos que no nos dicen, pero que ahí están. Por ejemplo, si tus padres son violentos, papá o papá y mamá son violentos, desde ahí ya te están marcando el camino para elegir a una pareja violenta. ¿Vale? Si tienes baja autoestima, si creciste siempre criticándote, tus papás, tu familia, tus amigos, demeritando tus logros, es decir, tener una baja autoestima, eso también ya es un foco rojo, justamente que me va a llevar a elegir a alguien con que me diga, oye, qué bonito vestido tienes, ay, Dios mío, nunca me lo habían dicho, entonces soy de aquí, ¿no? Cuando solamente se ocupa como un engaño para atraer a la presa. Completamente. ¿Y qué hay detrás del feminicida? O sea, hablamos la víctima, ok, tiene una baja autoestima, tal vez una historia de abuso familiar y lo ha normalizado y lo ha integrado. Pero ¿qué hay detrás de un feminicida? Ok. Eh, un poco para complementar lo que mencionaba Cam, hay muchas personas que dicen, pero yo nunca viví violencia en mi familia y aún así me encontré con una persona violenta. No olvidemos también que estamos en una sociedad que tiene una cultura muy violenta y que aprendimos de un patriarcado, de un machismo, y que los estereotipos de la sociedad en donde nos desenvolvemos también nos van mandando mensajes de cómo deberían ser las relaciones, ¿no? Ah, claro, esto que dices es que importante porque lo cultural, por supuesto que impacta. Mucha gente dice, ay, no, pero mis papás se amaron hasta el final. Bueno, a lo mejor esa es tu perspectiva, ¿no? Se amaban tanto y se respetaban y demás, pero efectivamente todo alrededor, todos los mensajes refuerzan una y otra vez el machismo, la misoginia y el maltrato y el abuso como parte de este amor romántico. O sea, yo el otro día me puse a ver, estaba en el salón de belleza literal y estaba viendo una repetición de un capítulo de una telenovela de hace 10, 15 años, Teresa. Eh, Ah, Ah, yo sí la vi. yo también. yo la vi en ese tiempo, pero la verdad es que ahora puedo ver con otros ojos, con un nuevo filtro, todos los mensajes que vienen detrás de las telenovelas. Y venimos de esta cultura telenovelera y venimos de esta cultura en donde tú como mujer vales en función de tener a un hombre, de obtenerlo como un premio, ¿verdad? Incluso pelearte con otras mujeres, ahí entonces la sororidad no es la palabra, digamos, que persiste o el concepto persistente en este tipo de novelas y en este tipo de mensajes, sino todo lo contrario, ¿no? Yo como mujer tengo a mi peor enemiga en el cuerpo de otra mujer
y me peleo para obtener el cariño, el reconocimiento, la vista de un hombre. Valgo a través de lo que el otro me ve. Valgo a través de lo que el otro me dice, qué bonito vestido, como lo que dices, doctor. Entonces, bueno, sí, Abril, adelante. Y lo mismo iba a mencionar que lo mismo hay detrás de un feminicida. O sea, también viene de una historia de violencia. También ha sido una persona que ha sido violentada desde su niñez, ¿no? Que ha sido violentada quizás también por la sociedad, que también sufre, ¿no? Y que aprendió a manejar, o más bien manejó sus emociones como pudo, ¿no? Y aprendió a sobrevivir a través de la violencia. O sea, también hay historias así, descartando también psicopatías, ¿no? Así como que sea un Bueno, es psicópata. que muchos de estos feminicidas son psicópatas. O sea, creo que la psicopatía hoy en día está presente en prácticamente todos los seres humanos en diferentes dosis y, y bueno, puede haber eventos o situaciones que detonen ya realmente tu parte psicópata y entonces, pues cometer estos actos que a veces son de un segundo, de una reacción inmediata y que destrozan la vida no solo de la persona que pierde la vida, sino de toda la familia, de todo un grupo social, de todo un espacio físico y emocional. Y además también, fíjate, Irene, ¿qué hay detrás de un feminicida? Justamente está un hombre que aprendió a obtener lo que quería mediante la violencia. Y ahí tiene mucho que ver el manejo emocional que le estamos enseñando a los niños principalmente. Es decir, si te das cuenta, ¿por qué hay más permisividad todavía, aún en estos tiempos? De que si una mujer se siente triste, llore, y un hombre se siente triste y en lugar de llorar se enoje. O sea, sustituye la tristeza porque seguramente hubo un momento en que se sentía triste o sintió dolor y lloró. Seguramente existió un momento así, pero creció en un contexto donde le dijeron, es que eres niño, no tienes que llorar, ¿no? No debes Hombres hacerlo. no lloran, no seas Claro, tranquila, no seas niña. Ajá. exactamente. Entonces este niño dice, bueno, ok, pero tampoco me dan recursos para lidiar con el dolor que estoy experimentando. Y entonces vuelve a sentir dolor y se enoja y grita y hace berrinche y dice, ah, eso sí está permitido, sí hazlo, porque así es la vida. Y entonces crece ese adulto que experimenta un dolor porque también los feminicidas, justamente ante la frustración de que se les está yendo su pareja, caen en ese dolor, en esa herida y dicen, no se va y la matan. Sí, ahora sí que antes muerta que de otro, Exacto. ¿no? Y esta situación habla también de que ahí hay un niño caprichoso. Hablabas de la educación que le estamos dando a nuestros hijos, esta permisividad y esta cero tolerancia a la frustración. O Así sea, es. desafortunadamente, esta manera en que se educan hoy a los niños, dándoles todo para que no sufra, para que no tenga las carencias que yo tuve, no les permite pues también frustrarse, no les permite también entender que no todas las puertas se van a abrir siempre y que hay momentos en que pues tienes que también doblegarte y decir, ok, en esto no, y habrá otras cosas por las que valga la pena luchar hasta cierto punto, pero no aferrarte. Y además también estamos siendo educados por los medios de comunicación, Irene. O Sí. sea, la doctora Abril y un servidor hemos entrevistado a miles, literal a miles de adolescentes, y a las chicas les preguntamos, a ver, díganos cuáles son sus características del hombre ideal. Todas, Irene, coinciden en el chaca, el drogadicto, el que anda en la motoneta y que vende droga que está en la esquina de la secundaria o de la prepa. Todas coinciden con eso. En la mayoría Justamente, de las secundarias a las que fuimos, la mayoría de las niñas coincidían en que O sea, no decían el que es el tierno, el dulce, el lindo, el calladito, no, todas el no, chacalón. ujú. justamente, bien, y preguntándoles de dónde viene eso, pues todas veían las narcoseries, donde el chacalón justamente es el que tiene el poder, el que tiene el dinero, todo eso. Entonces necesitamos, todavía tenemos esta idea que las mujeres necesitamos sentir admiración, sentir pues esta idea, ¿no? Del hombre inalcanzable, un tipo de superhéroe que transgrede las reglas y que finalmente yo me siento protegida e importante si ese hombre me mira, si ese hombre me elige, porque estoy ahí para que me elija.
No me pongo yo como, ok, yo voy a decidir y a elegir, sino que él me elija y haré cualquier cosa con tal de que eso suceda, hasta someterme, decir que sí a todo, cambiar mi manera de vestir, mi manera de hablar, mi manera de ser, para convertirme en el personaje que él anhela. Sí, y porque muchas veces por estos estereotipos sociales consideramos que un hombre así es el que nos va a salvar de la vida y de violencia que ya vivimos, O ¿no? sea, Porque super él sí se can, pelea ajá. con todos, ¿no? Pero lo que no pensamos es lo que decíamos al principio. Sí me va a proteger de toda la violencia que hay alrededor, pero nadie me va a poder proteger de la violencia de este hombre. Entonces, es un sacrificio, o sea, me sacrifico mi vida para que este hombre violento me defienda de la violencia de allá afuera, sometiéndome a la violencia de este hombre. Qué paradoja, qué interesante esta reflexión que ustedes hacen. Bueno, eso me preocupa. ¿Y qué dicen los hombres respecto a su mujer ideal? Fíjate que ellos sí tienen un patrón que justamente es que me cele, ¿no? Que también es un nivel de violencia, pero en su mayoría dicen que tenga buenos sentimientos, que sea bonita, que sea inteligente, pero principalmente en términos de violencia, sí es que le cele, que sea celosa. Y complementando lo que dice Cam, seguimos con el mismo estereotipo social de siempre, o sea, que ellos ven que las compañeras que se divierten, que son más abiertas, que son más sociables, que les gusta la fiesta, no son buenas novias. Ellos quieren a las tiernas, a las calladas, pero a las otras para divertirse. Entonces, no seguimos no sin aceptar a la mujer completa, o sea, si es tierna y bonita, que sea mi pareja. Y si le gusta la fiesta y todo, que sea para jugar. O sea, todavía está mucho este estereotipo. ¿Cómo es el tema de la sexualidad entre los jóvenes? ¿Qué es lo que ustedes están viendo el día de hoy? Porque a mí me preguntan mucho, oye, pues es que ahora están súper desatados, ya no hay este tipo de límites que antes, pues tú decías, ok, a lo mejor no es que voy a llegar virgen al matrimonio, pero sí que cuando menos haya un sentimiento, que haya amor, que haya cuidado. ¿Cuál es la idea que ustedes en estas entrevistas ven que tienen los jóvenes sobre la sexualidad? Justamente no entienden esta línea entre la intimidad, entre lo privado y lo público. Cuando tocamos estos temas, siempre nos dicen, oye, Abril, oye, Cam, entonces, si le doy una nalgada a mi pareja en el acto sexual, si la aprieto de las muñecas, ¿eso es violencia? O sea, en su cabeza no alcanzan a percibir este límite, insisto, entre lo público y lo privado, ¿no? Y de ahí partimos entonces a hablarles justamente de la intimidad, donde todo en la intimidad que sea consensuado está permitido, ¿no? Y obviamente es privado, pero en el momento en que surge la palabra de seguridad, que también les hablamos de eso, ¿no? No solo deben tener una palabra de seguridad en la intimidad, sino también afuera, para que el otro se dé cuenta justamente cuando ya te está violentando, cuando ya te está lastimando. Y muchas veces las mujeres se someten incluso al dolor para que no las dejen, para agradar, porque yo veo que llegan, no sabes, la cantidad de mujeres a mi consultorio y, y es, oye, ¿cómo hago un buen blowjob? ¿Cómo Ajá. los seduzco? O sea, no es cómo yo disfruto, cómo yo logro contactarme con mi sexualidad, sino qué hago para que el otro enloquezca por mí y no me deje. Sí, Esto se perpetúa, entonces finalmente a nivel cultural, la mujer al servicio de. ajá. Por eso es importante la deconstrucción de ambas partes, para que el hombre pueda comprender que la mujer no es un objeto sexual que está a su disposición para satisfacerlo, y la mujer pueda comprender que tiene derecho a vivir libremente su sexualidad, a disfrutar del placer, y ambos comprender que entre los dos, ajá, merecen darse placer, merecen sentir placer y co-crear la relación, ¿no? No está uno para servirle al otro. Totalmente. Bueno, hablando de deconstrucción, Cam, ¿cómo hacemos para deconstruirnos? O sea, en primer lugar, darnos cuenta, porque para muchos es muy cómoda esta situación y seguir con la inercia. Incluso dirías, ah, no, las víctimas son las que quieren cambiar, ¿no? Muchas veces también el papel de víctima tiene, digamos, su parte, no quiero decir positiva, sino su parte cómoda o esta parte en la que finalmente yo también puedo manipular, chantajear, porque es lo que aprendí también a manejar. Entonces,
cómo deconstruirnos y cómo ayudar a estas personas que hoy pueden identificar incipiente violencia a que ésta no se magnifique o que puedan salir corriendo de allí a relaciones mucho más saludables. Voy a hablar de mi deconstrucción y ya después Abril yo creo ella va a hablar de su deconstrucción porque es como, son caminos muy distintos, ¿sabes? O sea, como hombre, al estar escribiendo este libro fue acompañado de muchísimo dolor y muchísimas lágrimas al hacerme consciente que si bien yo no he matado a ninguna mujer, pero sí he lastimado a varias mujeres en mi camino, ¿no? En mi camino de la deconstrucción. Y que esta deconstrucción no se termina, o sea, no termina en 5 años, en 10 años, es toda la vida. Es reconocer cuánto daño y cuánto he lastimado a otras mujeres, con conciencia o sin conciencia. Después también es reconocer también las partes en las que yo he sido víctima, no solo de un sistema social o político, sino también víctima de otras mujeres que me han lastimado o que me han herido. Y partir de ahí, justamente con una educación para la paz, con una educación hacia el buen trato, inicialmente hacia mí, para poder entonces entablar relaciones desde el buen trato y no desde la violencia. Además, Cam, tú en algún punto, por lo que yo también entiendo, de acuerdo a tu biografía, la parte espiritual la reconoces como un factor fundamental para el verdadero desarrollo. O sea, no solo pensar en nosotros en la parte material o física, sino que también hay una parte espiritual que hoy poco se atiende. Sí, muy New Age, pero en realidad los jóvenes andan perdidos en cuanto a todo esto. O sea, hoy te mides en la forma en que por la forma en que te vistes, por el coche que tienes, por la novia que traes como trofeo, o el novio o los chicos que te dan likes en las redes, o sea, Claro. las redes se han hecho estos dioses. ¿Y dónde está la espiritualidad? Hablan de esto también con estos jóvenes y cómo a ti esto te ha servido. Que justo, fíjate, es bien importante para quienes nos están viendo y escuchando la diferencia entre religiosidad y espiritualidad, ¿no? La religiosidad tiene que ver con un sacerdote, un pastor, Una institución, digamos. una institución, exacto, que te dice qué tienes que hacer y que de hecho te aleja más de Dios. Pero curiosamente en estos estudios de las violencias, la mayoría de la población mexicana es católica. Pero los hombres crecen bajo estas historias del catolicismo con un resentimiento a las mujeres porque dicen, ay, es que por culpa de Eva nosotros perdimos el paraíso, ¿no? Y de ahí se desencadena un resentimiento hacia todas las mujeres, ¿sabes? O sea, dejamos de mirar quién fue realmente el responsable, ¿no? Que tomó las decisiones y crecemos con un enojo ya incluso inconsciente hacia las mujeres. Es importante mirar eso y desde la espiritualidad justamente tiene que ver con meditaciones, con autorregulación emocional, con respiraciones conscientes, con ir a terapia, ¿no? Claro, con conocerme, con tener mis espacios de silencio, de reflexión, porque si vivo en la vorágine, en la locura, esto no es posible. En tu caso, Abril, ¿cómo ha sido tu deconstrucción y a partir de qué situación tú eliges y decides empezar a trabajar en ti? Para mí, creo que lo más importante es darme cuenta que como mujeres también necesitamos deconstruirnos, porque a veces pensamos que solo el hombre se tiene que deconstruir y no es real, ¿no? Nosotras también tenemos que deconstruirlo. Lo primero es reconocer mi propia violencia, la propia violencia con la que yo he aprendido a vivir hacia mi ser mujer. Incluso esta parte donde me he peleado por ser mujer, por estar en una sociedad así, decir, ay, me gustaría más ser hombre, ¿no? Entonces, porque podría hacer esto y esto y esto. Entonces, lo primero que yo he trabajado ha sido la reconciliación con mi ser mujer. Eso me ha llevado a reconciliarme también con las otras mujeres y a trabajar mucho mi sororidad. Entonces, yo llevo trabajando con mi sororidad ya bastantes años, pero antes no era así, ¿no? Incluso la reconciliación con mi madre, Claro, con mi sistema, ¿no? con tu sistema familiar, claro. Sistema. Y entonces, una vez trabajando esto,
al voltear a ver mis relaciones ahora con hombres, también reconocer lo que yo hago, mi responsabilidad, lo que no me gusta y lo que ya no tolero, ¿no? Entonces, ir identificando todas esas cosas también ha sido un trabajo que no acaba, como dice Cam. O sea, todo el tiempo nos estamos conociendo a través de las experiencias que vamos viviendo. Pero me parece que lo más importante es estar atentos ahora a, a lo que me genera bienestar, a lo que me Claro. genera incluso paz. Uf. Y aquí creo que el tema de la autoestima, Cam, es muy importante. Nadie nos enseña a construir una buena autoestima. En la escuela nos dan clases de mil cosas, pero no hay una clase de inteligencia emocional y autoestima de cómo aprender realmente qué es amarnos. No entendemos el concepto del amor y menos del amor propio, porque dicen, ay, no, ya te crees la gran cosa, ay, eres un ególatra, ¿no? Entonces Sí. tenemos la idea de que alguien que dice amarse o que manifiesta abiertamente su propia valía o pone límites, pues es una persona engreída, una persona ególatra, un narcisista de primera. Hay muy pocos talleres en el sistema educativo, hay muy pocos talleres de desarrollo humano. Justamente son personas heridas educando a otras personas a través de la herida. Sí, totalmente. Hay un capítulo en el libro, está dividido en dos partes. Ay, Una, enséñennos. Digo, vamos a poner de todas maneras aquí toda la información para mis televidentes del canal de YouTube y luego quienes escuchen esto en el podcast, pues no lo van a poder ver, pero enseñen ahorita ahí la portada del libro, por una favor. es esta es una edición especial porque si te das cuenta aquí viene como un espejo. Sí, para vernos ahí. Ah, Exactamente, y justamente en los ojos, porque, Esta es la edición normal. ajá, qué bien. Ok, porque la persona, la idea es que cuando lo lea, justamente pueda mirarse e identificar qué partes de ella está en estas historias. Y claro. entonces está dividido en dos. Una viene en las historias de sobrevivientes y en otra vienen capítulos de la doctora Abril y uno de ellos, por ejemplo, se llama Cicatrices. Justamente, si yo soy una persona herida, ¿cómo me relaciono con otra persona herida? Y mutuamente nos vamos lastimando. En cambio, ¿cómo identifico yo cuando una herida ya cicatrizó? Cuando ya la sané, cuando ya la superé, cuando ya la perdoné. Y entonces, valorando esa cicatriz, ¿cómo elijo yo una persona que valga la pena mostrarle no mi herida, sino mi cicatriz? Es decir, relacionarnos desde la parte que ya sanó y no desde la parte herida. Que es muy diferente. O sea, no Súper, quiere decir que no hayas tenido heridas, que no hayas tenido claro. dolores, que no hayas tenido miedos, que no hayas tenido momentos desesperados. Significa que tuviste los recursos o te armaste de recursos para salir adelante. Y esto puede ayudar a mi pareja incluso a verse a través de mí y poder reencontrar sus propios recursos. Ahora, tampoco se trata de que yo vaya de rescatadora, ¿no? A ver a quién Exacto. ayudo a salvarse a sí mismo, porque luego nos puede dar por ahí, ¿no? Decir, bueno, no soy psicóloga o psicólogo, pero voy a ir al rescate de todas esas almas perdidas por el mundo, ¿no? Justo las rescatadoras son las que más heridas tienen, Uf, justamente. Porque alguien que ha trabajado en su proceso, en su deconstrucción, en su cicatriz, en su sanación, dice, ay, tú me gustas mucho como pareja, pero todavía te falta mucho para trabajar en ti. Trabaja en ti, nos esperamos y vamos a ver. y ahí ¿No? nos O sea, vemos. Ajá. sí, exacto. Nos dejamos llevar por la inmediatez, por esta sociedad de amor líquido que dice, así me gusta, entonces nos vamos conociendo conforme el camino. Y no es así. Ujú. A ver, ¿qué opinan de esto que hoy está pasando? A lo mejor me estoy saliendo un poquito, pero hablamos de inmediatez. Hoy lo más ya común es que los chavos, las parejas se vayan a vivir juntas, ya no se casen. Yo no tengo nada en contra de eso, o sea, no, ni me espantan, ni mucho menos me parece inapropiado. Lo que siento es que también esta rapidez con la que tomamos la decisión, esta inmediatez con la que podemos ir y vivir con alguien, no nos permite
vivir todo este proceso que antes, pues cuando hacías una boda y todo, es todo un proceso mental, emocional, hasta familiar, que te hace saber ahora sí que a dónde te estás metiendo. ¿Sienten alguna diferencia entre estas relaciones que así fast track, y ya vivimos juntos y ya somos uno mismo, wow, wow, y entre estas parejas que se toman su tiempo para tomar la decisión de estar juntas finalmente? Sí, claro. O sea, sí hay una diferencia porque siempre es importante darte la oportunidad de conocer a la persona con la que estás, ¿no? Aunque antes, por ejemplo, se conocían, se cortejaban, se dice, ¿no? Se cortejaban Ajá. y ya se casaban y no habían probado vivir juntos, por ejemplo. Y ya hasta que estaban casados decían, ay, como que ya no me gustó tanto la cosa, ¿no? Y ahora sí hay la posibilidad de poder probar antes de poder casarte, por ejemplo, ¿no? Claro. Yo creo que lo importante aquí es comprender la cuestión de la inmediatez. O sea, cuánto me interesa realmente conocer a la pareja con la que estoy e ir creciendo juntos, ¿no? Porque podemos vivir juntos desde un principio, pero respetando los acuerdos de cada quien, o podemos vivir juntos desde un principio violentándonos. O Es sea, que más bien, hablaste de acuerdos, Abril. Esto es tan importante y las personas no solemos hablar ni tomar acuerdos en los temas importantes. No sabemos cómo abordar los temas y preferimos hacerlos a un lado, no mirar y no hablamos de los temas fundamentales, como el dinero. ¿Quién va a pagar qué? ¿Quién va a dar cuánto? ¿De qué te vas a hacer cargo tú? ¿Quién va a hacer los quehaceres de la casa? ¿Quién sacará el perro? O sea, este tipo de cosas, incluso llega un punto en el que dice, yo no sabía que tú no querías tener hijos, ¿no? Claro. Y yo sí quiero, o cosas de este tipo. O sea, las personas nos cuesta mucho trabajo hablar de las cosas importantes. Y es porque justamente esta inmediatez se une con esta sociedad desechable. O sea, antes era esta parte de, oye, si se te descompone el celular, ¿qué va a pasar? Ah, pues trabajas, juntas dinero, pasa un tiempo. Ahora no, se te descompone un celular, lo tiras y te compras otro, ¿no? Ya, no me sirve, lo desecho. Y lamentablemente esto se ha trasladado también a las relaciones de pareja. Ya no sirves para el fin que yo necesito, te desecho y busco otra en la inmediatez. Ya no se busca construir, ¿sabes? Solo es vivir el momento presente, el aquí y el ahora, sin pensar en un futuro que tenga sus cimientos en la construcción. Claro, y de ahí es donde podemos meternos en estas relaciones tan dependientes, codependientes y a veces tan violentas, porque a veces sacamos ahí todas nuestras frustraciones de expectativas que teníamos respecto a la otra persona o a la relación que no son ciertas, que están basadas también en historias que yo me inventé o que vi en la televisión o que salieron en los medios o expectativas familiares de las que ni siquiera yo era consciente, Abril. sí, qué triste escuchar esto de que ahora ya nos vemos como a las personas como desechables, ¿no? Porque, pues, la verdad es que lo que hace falta, lo que hace mucha falta en la sociedad realmente es amor. Y no digo que vaya por el mundo amando a todos, ¿no? Pero sí tratándoles amorosamente, ¿no? O sea, no de manera violenta, ¿no? O sea, amorosamente es comprender cómo funciona lo que decía Cama hace rato, la educación para la paz. Es comprender que yo no tengo derecho de violentarte, de maltratarte, de jugar con tus sentimientos, de decirte que te amo y después votarte como si fueras una cosa, ¿no? O sea, aunque la relación dure poco, tengo una responsabilidad sobre la persona porque estamos construyendo algo, ¿no? Y no tratarnos como celulares, dice Cam, ¿no? Como desechar. Claro, fíjate, y yo veo como en esta idea de ser agradable para el otro, a veces yo me someto a situaciones pues, incluso muy humillantes, ¿no? Como esto de, ya me dejaste en visto, ya no me hablas, y con la idea de que no quiero ser tóxica. Entonces, se confunde la toxicidad con poner límites, con decir, oye, a mí sí, yo sí quiero que me llames, que nos veamos tantas veces, Ujú. que tengas conmigo determinado tipo de actitudes, pero ahora cualquier cosa, como no quiero ser tóxica, me puedo ir a ese extremo, ¿no? No voy a molestar, todo va a ser cool, entonces permito el atropellamiento o un tipo de violencia que es aún más invisible, o sea, Claro. menos evidente, y no estoy
no estoy haciendo escuchar mi voz de lo que yo espero y quiero y tengo derecho a pedir de una relación. Una estrategia súper sencilla que nosotros siempre les recomendamos justamente es haciendo tu checklist de las características que tú esperas de una pareja, es ten una columna de cosas que te gustan, ¿sale? Que sí esperas, ten una característica de las cosas que pueden ser negociables, que digas, mira, por ejemplo, a mí no me gusta que mi pareja tome, pero puedo negociarlo si es que toma moderadamente, ¿no? Ujú. Y también una columna de cosas que definitivamente no vas a negociar. Que si sabes que si van a un restaurante y el tipo le grita al mesero, dice, ¿sabes qué? Esto está en mi columna de lo no negociable, entonces desde aquí digo no gracias. Porque si no, entonces viene esta frase, te involucras tanto en esa relación tóxica que aplica muy bien esta frase que dice, contigo porque me matas y sin ti porque me muero. Pero una realidad es, chicas, sin él no se van a morir. En cambio, con él sí pueden morirse. Sí, dice que no te mueres de amor, pero hay quienes lo hacen en un amor falso, ¿no? En un amor fake, en un amor que inventaste, pero ¿cuántas mujeres y hombres se exponen completamente por vivir en una relación de no amor o incluso violenta que puede llegar al punto del feminicidio, que es el tema que hoy nos Sí. trajo? Y bueno, yo les quiero felicitar, quiero leerlo ya, ¿cómo podemos conseguirlo? Está a la venta en línea, se llama Sobrevivientes de un feminicidio, y bueno, pues Cam y Abril, los doctores, psicólogos, lo escriben no solo para traernos lo anecdótico de las situaciones, que bueno, que por supuesto allí, como bien decías, Abril, es una manera en que nos vamos a ir ahí mirando de alguna forma en un lado o en el otro, sino también con propuestas de cómo desarrollar un amor propio, de cómo verdaderamente poner límites, cómo no empezar, dijiste algo que a mí también me gustó muchísimo, Abril, de mi propia violencia hacia mí misma. O sea, a veces la violencia no viene de afuera, es mi violencia contra mí. ¿Cómo identifico que yo estoy siendo violenta conmigo misma? Entonces no voy a atraer a alguien que sea bueno y lindo conmigo si yo soy violenta conmigo, si yo no me amo, si yo no me respeto. Entonces ese es el primer trabajo y creo que como papás y mamás, pues mucho ojo con lo que está pasando con nuestras jovencitas en estas relaciones de noviazgo donde empezamos a ver focos rojísimos y en donde el control y el sometimiento está presente y no tiene que ver la clase social, ¿verdad? Porque me imagino que ustedes No, tienen historias desde clases muy bajas hasta gente universitaria y con maestrías y doctorados, y eso Sí. no te exime ni te salva. hasta profesionales con especialidad en violencia. O sea, cualquiera, de verdad, cualquiera está expuesto a vivir una situación así. Bien, ¿cómo compramos el libro? Abril, Cam, ¿en dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Yo ya lo quiero. Pues mira, sí lo pueden conseguir en línea, o sea, se puede conseguir por Amazon, pero también lo pueden conseguir directamente con nosotros. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Yo estoy como doctora Abril Dorantes, dra.abril Dorantes. Cam. ¿Ok? ¿Y tú, Cam? Yo estoy como doctor Kamchay, así también, dr.kamchay. Y justamente tú mencionabas al inicio algo bien interesante, Irene. Eh, este libro no solamente es para, si a lo mejor tú no estás viviendo violencia, está bien, sino este libro fue creado a nivel preventivo, por si es que tú conoces a alguien que esté viviendo violencia y ya le dijiste, oye, eso no es bueno, ya fue a terapia, ya fue a la iglesia, ya asistió a muchos talleres y sigue en lo mismo, justo este libro surge como un recurso más que le ayudará, esperemos nosotros, a salir sobrevivientes de un potencial feminicida. Esto es importante decirlo porque pues ya, ahora sí que una vez muertas, ya no podemos hacer nada. Pero el llamado es para aquellas que hoy sí se pueden salvar, a las que tú puedes salvar, y eventualmente conoce a nadie de tu familia, el solo hecho de tener dar a lo mejor hablar de esto como lo estamos haciendo hoy, no sabemos quién nos está viendo que puede decir, yo ya no quiero vivir así y necesito un cambio. Y un libro como esto puede ser una herramienta que nos dé esas ideas o me dé estas potencialidades
para emprender el vuelo y verdaderamente salir de una relación que me pone en altísimo riesgo. Y para aquellas mamás que viven situaciones así con sus parejas y que están allí presentes hijos e hijas, qué duro, porque estamos finalmente confirmando una y otra vez que esos chicos y esas chicas son potencialmente víctimas y victimarios de relaciones igualmente tóxicas y violentas. Ajá. Ahorita que estás mencionando esto, quisiera comentar que hoy justamente una mamá me preguntó, ¿pueden leerlo mis hijas adolescentes? Y yo pienso que es una muy buena propuesta, que si quieres hablar del tema de la violencia con tus hijas e hijos adolescentes, sería una buena lectura para compartir entre todos. Es decir, lo podemos leer entre todos e ir comentando porque va a salir muchísimo para mirar. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Abril y Cam. Quiero que luego hablemos de risoterapia. Finalmente, qué bueno que luego nos podamos reír de situaciones que pasamos, pero la risa finalmente alivia el alma. Hay que reírnos más, tomarnos la vida menos en serio y disfrutar, porque finalmente eso es parte de lo que venimos a hacer, buscar la felicidad. Y no vas a ser feliz cuando llegues a determinado punto, sino que el camino de la vida te llene de felicidad, aunque haya momentos de tristeza. La felicidad puede estar presente aún en medio de situaciones difíciles o dolorosas. Es al menos mi teoría, mi versión, mi hipótesis. Y bueno, ya les agradezco muchísimo el que hayan estado conmigo en esta entrevista tan interesante. Sobrevivientes de un feminicidio es la recomendación para una lectura de verdad, creo que necesaria para toda la familia, de la doctora Abril Dorantes y del doctor Cam Chay. Gracias, chicos. Los veo muy pronto. Porque Muchas gracias. que hablemos de risoterapia, vamos a reírnos un rato. Les Claro mando que muchos sí. abrazos. Muchas Besos. gracias, Irene. Un Abrazos. abrazote, saludos. Chao, chao. Y bueno, pues Chao. a todos mis seguidores, muchísimas gracias. Denme un like si les gustó la entrevista. Por favor, compartan. Creo que aquí hay información muy valiosa que puede servirle a alguien que tal vez esté en peligro. Así que bueno, yo les mando un fuerte abrazo. Gracias y hasta la próxima. Suscríbete, suscríbete.